Buenas noches. Esta semana para mí ha sido una semana de retiros. He recibido uno y he dado 2 retiros. Retiros, como no podía ser de otra manera, sobre la Cuaresma. Y como ya he hecho en tantas ocasiones, el retiro que voy a dar ahora es un decálogo. Tiene 10 ideas. Por supuesto, unas más importantes que otras, unas más trascendentales que otras. Pero 10 ideas y he cogido un evangelio. El evangelio que he cogido para estas 10 ideas es el evangelio del domingo pasado. El evangelio de la transfiguración del Señor. El primer domingo de Cuaresma siempre trata el tema de las tentaciones y el segundo domingo de Cuaresma siempre trata el tema de la transfiguración del Señor, siempre. Es verdad que no siempre es el mismo evangelista porque están los 3 sinópticos para los 3 ciclos A, B y C. Los 3 evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Pero siempre el tema central, el segundo domingo de Cuaresma, es la transfiguración del Señor. Pues bien, vamos con el primer punto. Toda la vida es Cuaresma. Estamos en un camino cuaresmal. Cuando digo que toda la vida es Cuaresma, lo digo porque la Cuaresma significa renuncia, significa esfuerzo, significa abnegación. Y estas no son actitudes, esta y otras más, no son actitudes solamente para el tiempo de Cuaresma. Son actitudes para toda la vida. Esto pasa también con el resto de tiempos. Por ejemplo, el Adviento, hacemos especial hincapié en la esperanza, por ejemplo, o en Pascuas, en la alegría, pero son actitudes que tenemos que tener siempre. Lo que pasa es que en este tiempo ahora de Cuaresma ponemos una especial atención en esas actitudes. Las reflexionamos un poquito más y las intentamos vivir un poquito más para ejercitarnos en ellas y después vivirlas a lo largo de toda nuestra vida. Pero la Cuaresma es tiempo de renuncia, de esfuerzo y de abnegación. Y lo dice el mismo Jesucristo. El que no renuncia a sí mismo, tome su cruz y me siga, no puede ser discípulo mío. El que no renuncia. O sea, el renunciar a nosotros mismos, entendiendo el sentido ese, no es algo para la Cuaresma, es algo para toda la vida. Poner por delante siempre al Señor. O sea, Jesús no nos engaña nunca. El que quiera seguirle tiene que tomar su cruz y seguirle. Cuando en la vida cuando aceptamos una cosa en la vida, elegimos una cosa en la vida, casi siempre renunciamos a otra. Esto es así. Por ejemplo, no puedo, aquel refrán que se dice, no puedo estar en misa repicando. Si estoy en misa no estoy repicando. Y si estoy repicando no estoy en misa. Y si quiero no engordar no puedo estar comiendo un montón de pasteles. Pues no. Suelen ser en la mayoría de los casos cosas incompatibles. Así que en este tiempo se resaltan estas actitudes. ¿De acuerdo? Pero no en el sentido que veamos la Cuaresma como algo negativo. Hay por ahí una frase que se dice sin un tono despectivo, ¿no? Ese es un Cuaresma. Para hablar de una persona que es un tanto aburrida, negativa, pesimista, y se dice, ese es un Cuaresma. Ese es un falso concepto de lo que es la Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo de gracia y salvación, un tiempo en el cual el Señor nos quiere ofrecer muchísimas gracias, con lo cual nosotros tendremos que disponernos para recibir
todas esas gracias que el Señor nos quiere derramar de un modo especial en este tiempo de Cuaresma. Así que es tiempo de gracia y salvación. Segundo punto, los racimos de uvas, que es algo parecido a la transfiguración en el sentido que voy a decir ahora. Después que el pueblo de Israel fue salvado por Dios de la esclavitud de Egipto, cuando están en camino hacia la tierra prometida, empiezan a aparecer dificultades. Le falta comida, le falta agua, el sol es un sol abrasador y empiezan las dudas. Empieza a decir el pueblo de Israel: ¿no habría sido mejor quedarnos en Egipto? Allí teníamos ajos, teníamos cebollas, no nos faltaba una olla de carne. Es verdad, pues que éramos esclavos, pero por otro lado teníamos un techo y teníamos comida. Y empiezan a venirle las dudas al pueblo de Israel. Y como siempre, Moisés mira por su pueblo. Es increíble el amor que Moisés tiene a su pueblo. Cómo intercede siempre por su pueblo. Cómo se preocupa siempre por su pueblo. Todo un ejemplo para nosotros el que nos da Moisés siempre, siempre intercediendo ante Dios por su pueblo, siempre. ¿Y qué hace Moisés? Moisés manda a unas personas que vayan a la tierra prometida y que traigan unos productos de allí, porque vamos a ver si esa tierra prometida, en ella se emana leche y miel. Vamos a ver si esto es así. Y traen una muestra. Y la muestra que trae son racimos de uvas, tan grandes que tenían que transportarlo entre 2 personas. Ya no tienen excusa. Ya esa muestra les dice a la tierra que van, las riquezas que tienen. Y esos racimos de uvas tan grandes fueron lo que animó al pueblo de Israel en ese camino difícil que es el camino hacia la tierra prometida a través del desierto. Aquello les supuso una gran ayuda, los racimos. El mismo Jesús se estremece y llega a decir: Padre, pase de mí este cáliz. Momentos de dificultad vamos a tener todos en la vida, pero tenemos que seguir confiando en el Señor. El mismo Jesús también recibe un ángel consolador que le ayuda en el momento difícil. O sea, momentos difíciles vamos a tener todos, pero el Señor nos olvida de nosotros y bien nos ofrece esos racimos de uvas, o nos ofrece la transfiguración, como el Evangelio que estamos meditando, o ese ángel consolador. Las carmelitas, alguna vez que las he visitado, dicen eso, ¿no? El Señor al principio te da caramelos, después ya es otra cosa, ¿no? Pero al principio el Señor te da caramelos. Pues de alguna manera siempre el Señor nos está dando caramelos, siempre en ese camino para seguirle. Y la transfiguración es eso, un anticipo de la gloria de la resurrección. Tercer punto. Vamos ya acercándonos al misterio de la transfiguración. Los apóstoles entran en crisis. Para entender la transfiguración tenemos que remontarnos a unos días antes. Jesús está con los apóstoles en Cesarea de Filipos y allí les anuncia que
que tiene que subir a Jerusalén a entregar su vida por la humanidad. Claro, esto los apóstoles no pueden entenderlo. Todavía no están preparados para ello. Tanto es así que Pedro se acerca a Jesús, lo retira, lo aparta un poco y le dice: Señor, eso no puede pasarte. Porque Pedro, como buen judío, tenía otro concepto de lo que era el Mesías. Tenía un concepto de un Mesías político, que venía como triunfador, que venía a liberarles, sí, pero del yugo de los romanos, no del pecado, que no venía a ofrecerles la salvación. Tenían otro concepto de lo que era el Mesías. Por eso Pedro y el resto de los apóstoles no lo entienden. Pedro es el portavoz, pero no lo entendieron ninguno. Y ahí Jesús le va a decir a Pedro una de las palabras más duras que podemos escuchar en el Evangelio. Llega a decirle: apártate de mí, Satanás, que piensas como los hombres, pero no como Dios. ¿Cuántas veces nosotros pensamos con criterios humanos y no como Dios? Por eso tantas veces en nuestra vida no entendemos la cruz. Entendemos a otro Jesús, queremos a otro Jesús, aceptamos a otro Jesús con criterios humanos. No aceptamos a ese otro Jesús, que es el Jesús de la cruz, que muere en una cruz, que va libremente y voluntariamente hacia Jerusalén. Y los apóstoles, después de escuchar esta noticia, entran en crisis, porque ven que Jesús está convencido a caminar hacia Jerusalén. Llevan ya unos días caminando en dirección a Jerusalén y eso les causa tristeza. Y están tristes por esa noticia. Esto también nos pasa muchas veces a muchos cristianos, que nos hemos quedado solamente con la cruz. Que la cruz es una realidad en nuestra vida, como la de todo el mundo. Es una realidad, no lo vamos a negar, que está ahí. Pero no nos quedemos solamente con la cruz. También está la resurrección, también está la gloria, como vamos a ver ahora en este Evangelio. Seguimos. Cuarto punto. Jesús elige a 3. Solamente a 3. A Pedro, a Santiago y Juan. Probablemente los otros apóstoles se sintieran celosos. Probablemente. Muy probable que se sintieran celosos. Fue el Evangelio de ayer. El Evangelio de ayer fue un Evangelio impresionante. Jesús les está hablando de que tiene que subir a Jerusalén a entregar su vida y los apóstoles están en otra onda, completamente distinta. Ellos están hablando, mandan a la madre de Santiago y Juan que vaya a ver a Jesús y que les diga que les reserve un sitio a sus hijos en su reino, uno a su derecha y otro a su izquierda. O sea, Jesús les está hablando de la cruz, de que tiene que entregar la vida, y los otros están a ver quién se sienta a su derecha, a su izquierda. Pero es que no me imagino que Santiago y Juan se quedaron un poquito detrás y mandaron a la madre para que la madre diese la cara por ellos. Pero es que lo grave es que no solamente fue un defecto de Santiago y Juan y también de su madre, que fue cómplice, sino de todos los apóstoles, porque todos se indignan porque los otros van pidiendo ser y sentarse a la derecha y a la izquierda. O sea que todos
tenían el mismo pecado. Pero es verdad que Jesús elige a 3, Pedro, Santiago y Juan. Pero como suele decirse, Jesús no da puntadas en hilo, sabe muy bien lo que se hace. Curiosamente, estos 3 apóstoles son los que van a presenciar después la agonía de Getsemaní. El Señor ya los estaba preparando. Pero es que también estos 3 apóstoles van a tener unas misiones especiales. Pedro va a ser el primer papa. Va a recaer sobre él un peso grandísimo. Y el Señor lo está preparando. Santiago va a ser el primer mártir que va a dar su vida por Jesucristo. El Señor lo está preparando. Y San Juan va a ser ese evangelista con una teología profundísima y el que va a cerrar la revelación con el libro del Apocalipsis. Aquí tenemos que hacer una reflexión. Esto que vemos que hace Jesús con esos 3 apóstoles, que lo está preparando para una gran misión, y también los preparó para que vieran la agonía en Getsemaní. Esto también lo hace el Señor con nosotros. Por eso una cosa que tenemos que reflexionar seriamente es que cuando en la vida tenemos momentos de dificultades, tenemos cruces, y decimos, yo soy uno de ellos, no me echo para atrás, es que todo me toca a mí, es que nada más que se acuerdan de mí, es que siempre somos los mismos. Yo eso lo digo con frecuencia. Falta todavía mucha altura espiritual para superar estos criterios humanos. Pero ¿por qué no le damos la vuelta? ¿Por qué no pensamos que sí? Que a lo mejor, en este caso el obispo a lo mejor te puede pedir un poquito más, o los compañeros en Cáritas le piden más a una persona, o en la catequesis, o en la parroquia, están pidiendo un poquito más a ciertas personas. Pero a lo mejor se te pide más, pensemos esto despacio, porque a lo mejor el Señor te ha dado más. Y si te piden mucho, ¿por qué no pensamos y reflexionamos sobre todo lo que nos ha dado el Señor? Es que a lo mejor a ti te ha dado más, pero te ha dado más para prepararte, para que después realices la misión que Él te tiene encomendada. Que sí, que a lo mejor te ha pedido más, pero es que a lo mejor a otro no le va a pedir eso. Cada uno en la vida tenemos una misión y tenemos que realizar una misión aquí en la vida. Y una misión que nos encomienda el Señor. Y el Señor nos prepara para esa misión, como preparó a estos 3 apóstoles, a Pedro, a Santiago y Juan. Después también, sí es verdad que aquí les concede el gozo de la transfiguración, pero después también le va a conceder Getsemaní y más misiones después también. Así que pensemos eso, que si el Señor nos pide más, a lo mejor también es porque nos ha dado mucho más. ¿Saben ustedes, y esto es de fe, que el Señor nos da las suficientes gracias para no caer en un pecado grave? Nos da las suficientes gracias. O sea, aquí con esto que estoy diciendo, que el Señor nos da de acuerdo a aquello que nos exige y aquello que nos pide y aquello que espera de nosotros. Él nos va a dar esas suficientes gracias para aquello que nos pide. Si lo hace con los pecados, si nos da las suficientes gracias para que no caigamos en un pecado grave,
¿por qué no nos la va a dar el Señor también esas gracias para cumplir la misión? O sea, vuelvo a repetir, puede que el Señor a algunos le pida mucho, pero es que a lo mejor también le ha dado mucho. Quinto punto. Jesús se compadece. Como venía diciendo, los apóstoles llevan varios días tristes y ven que Jesús no va de farol, sigue caminando hacia Jerusalén, y Jesús siente compasión por ellos. En el sentido profundo de la palabra compasión, que no es sentir lástima. Lástima es mirar al otro por encima del hombro diciendo, y este pobrecito, mira qué desgraciado, pobrecillo. No. La compasión es padecer con. Y eso es lo que siente Jesús con los apóstoles. Y al padecer con, siente el sufrimiento de los apóstoles como algo suyo. Y esto también nos tiene que pasar a nosotros. La compasión, no la lástima. La compasión, que es sentir con el otro, hacer nuestro dolor. Es verdad que nunca el dolor que hagamos nuestro va a ser como el que lo está padeciendo, pero que tampoco seamos indiferentes ante el dolor y el sufrimiento ajeno. Y Jesús se compadece a varios niveles. Voy a decir 3 niveles. Todos son importantes, todos. Pero es que nosotros nos solemos quedar en un nivel. Y lo que quiero es que veamos el ejemplo de Jesús, que Él se compadece a otros niveles. Jesús se compadece en primer lugar a un nivel físico, y solemos quedarnos en eso. Nos compadecemos de las personas que tienen un problema físico, que no tienen alimentos, que no tienen dinero, que tienen una enfermedad, una limitación, y nos compadecemos de ello. Y lo hizo Jesús, O sea, que está bien esa compasión, no digo que no. Jesús se compadece, por ejemplo, del ciego de Jericó, le devuelve la vista. Cuando multiplica los panes, se está compadeciendo de aquellas personas que estaban hambrientas. Se compadece del paralítico que lo cura, de los enfermos, unos más graves que otros, pero se compadece de ellos, de los sordos, de los ciegos, de los leprosos. Jesús se compadece a esas personas que tienen algún problema físico. Pero vamos con un segundo nivel. Jesús se compadece también a un nivel humano. Ve el dolor de las personas. Qué curioso, Jesús sin duda ninguna, como nos pasa a nosotros, vemos a mucha gente que muere y mucha gente que se entierra, ¿no? Pero Jesús, curiosamente, se compadece de la viuda de Naín. ¿Por qué? Porque aquella mujer era viuda, había perdido a su marido. Ya solamente le queda a su hijo y también muere. Ya a nivel humano no le queda nada a aquella mujer. Jesús siente compasión de ella y resucita a su hijo. Curiosamente, dice el Evangelio, llevaban a enterrar a su único hijo de esta mujer que era viuda. Su único hijo, lo resalta. El Evangelio lo resalta. Jesús se compadece a ese nivel humano. Y ahora quería detenerme un poquito más en este otro nivel, el nivel espiritual. En cierta ocasión Jesús se retira, quiere descansar un poco, se lleva a los apóstoles, cruza el lago y se retira para descansar un poco. Pero le estaban esperando. Y Jesús dice el Evangelio que siente compasión de ellos porque andaban
como ovejas sin pastor. Esta compasión ya es distinta. Es una compasión a un nivel espiritual, porque andaban como ovejas sin pastor, porque andaban perdidos, andaban desorientados. Y Jesús, al sentir esa compasión, cambia de planes. No le dice, mira, que estoy ya muy cansado, que hoy he trabajado mucho, déjame descansar un ratito. No. Siente compasión de ellos y se pone a anunciarles la palabra de Dios. Jesús siente compasión porque le falta la palabra de Dios. Jesús siente compasión porque no entienden el sentido de la vida, porque le falta fe. Y Jesús siente esa compasión por ellos. Quería que profundizásemos un poquito en esto. Porque ya digo que sentimos compasión por personas que tienen un problema físico, una limitación física, una deficiencia física. Sentimos también compasión por lo humano. Pero sentimos compasión por las limitaciones espirituales. Voy a profundizar un poquito más. Supongamos que una persona nos odia, nos quiere mal, nos desea el mal, se alegra cuando nos va mal en la vida, se alegra, habla mal de nosotros. A lo mejor no le hemos hecho nada, a lo mejor hemos hecho lo correcto, pero no lo que esa persona quería. Y ya, como se suele decir, nos coge entre ojos. Y no pierde ocasión para hablar mal de nosotros, para criticarnos, para alegrarse cuando nos va mal. ¿Cuál tiene que ser nuestra reacción como cristianos ante esta situación? Sentir compasión por ella, por esta persona. Porque bastante desgracia tiene ya esta persona. Porque esta persona se está alejando de Dios. Si tiene odio, si tiene rencor, si te critica, si te desea el mal, si hace todas esas cosas, se está apartando de Dios. Pero es que además está perdiendo la paz. Se está haciendo daño a sí misma. Al nivel de que pierde la paz y al nivel de que se aparta de Dios. Entonces, nuestros sentimientos tienen que ser sentir compasión por esa persona. No lástima, compasión. Compadecernos de ella. Porque si el sentimiento que anida en mí es como me ha hablado mal de mí, como me ha criticado, siento rencor hacia esa persona, siento odio, siento lo que sea. También nos estamos haciendo daño a nosotros. No podemos devolver al mal con el mal. Así no cambia el mundo. Al mal hay que responder con amor. Por lo menos que no tengamos rencor, que no tengamos odio, que no tengamos resentimientos. Y una cosa importante, que recemos por esa persona. Qué importante es esto. Yo les puedo asegurar que tengo casos que rezo siempre por personas que sé que no les caigo bien, pero rezo todos los días por ellos, todos los días, sin fallar ni uno. Bueno, a lo mejor fallo alguno, ¿no? Pero difícil. Y además pensando en la persona. Y rezo por esa persona. Y rezo ante el sagrario. Y casi todos los días. Esto no lo había confesado nunca. Miren, lo confieso aquí.
Y le pido al Señor, pues, que me arregle esas situaciones con esas personas. Entonces, que sintamos compasión, porque bastante desgracia le ha caído, que a lo mejor ellos no son conscientes, pero bastante desgracia le ha caído cuando odian, cuando hablan mal de ti, cuando te desean el mal, cuando se alegran de que te vaya mal. La desgracia la tienen ellos. Puedes decir tú, bueno, y yo también, que lo sufro, que me critican. Bueno, eso son cosas pequeñas. Una cruz pequeñita. Lo otro sí que es malo. Porque eso ya no es una cruz. La cruz, como veremos dentro de un momentito, es fructífera, es fecunda. Pero el odio y el rencor no es una cruz. Eso ya no es fructífero, no es fecundo. Tenemos que saber a distinguir lo que es la cruz de lo que no es la cruz. Eso no son cruces. Seguimos. Sexto punto. Es una experiencia, la transfiguración me estoy refiriendo, es una experiencia corta y trascendental, dice el Evangelio. Su rostro se iluminó, sus vestidos se llenaron de un gran resplandor. ¿Qué hace aquí Jesús? Como se compadece de ellos, de los apóstoles, les muestra su gloria. Fue un anticipo, muy breve, sí, pero fue un anticipo de cómo será el cielo. Yo este Evangelio lo he utilizado en más de una ocasión. No viene en el ritual de exequias, pero lo he utilizado en más de un entierro. Por esa frase, qué bien se está aquí. Comentando esa frase, ya digo que lo he utilizado en más de un entierro. Jesús les muestra su gloria. Y esta experiencia duró un rato. Fue cortita, muy corta. Pero los efectos de esta experiencia que tuvieron los apóstoles les va a durar toda la vida. San Pedro en su carta, lo tenemos en la Biblia, va a recordar este momento. Y lo va a recordar, pues muy contento. Porque ese momento le ayudaría mucho en los momentos difíciles. Sin duda ninguna, le ayudaría muchísimo. En nuestras vidas también hay momentos de tabor. Hay momentos de transfiguración. Hay momentos de experiencias vivas con el Señor. Hay momentos de experiencias gratificantes con el Señor. Les digo más. Si todos los que estamos aquí no hubiéramos tenido estas experiencias en la vida, seguro que no estábamos ninguno aquí ahora ante el Señor. Si estamos aquí ahora ante el Señor, es porque en algún momento de nuestra vida hemos tenido estas experiencias vivas y gratificantes de Dios. Como tuvieron esta experiencia viva, gratificante, Pedro, Santiago y Juan. Seguro que también nosotros hemos tenido en nuestra vida estas experiencias vivas y gratificantes de Dios. Lo importante no es que sean experiencias largas, sino que dejen huella en nosotros para seguir caminando. Y estas experiencias pueden ser un retiro como este, unos ejercicios espirituales, un momento de oración personal, una confesión bien hecha, una misa, una Semana Santa, una novena, ahora que tenemos ya cercana la novena a la Virgen de la Luz, que estoy seguro que para muchas personas es un momento gratificante de encuentro con Dios.
Los apóstoles tuvieron que subir esa ladera empinada. Les puedo decir que la ladera del Tabor es muy empinada, pero mereció la pena subir aquella ladera empinada para encontrarse con el Señor. Séptimo punto: la cerradura y los aperitivos. El Señor quiere mostrarnos a nosotros en la vida, como ya he dicho antes, los racimos de uvas, para animarnos al camino a la tierra prometida, que es la patria celestial, el encuentro con Dios Padre en el cielo. Esa es la nueva Jerusalén, la auténtica tierra prometida. Y los que han mirado por esa cerradura y han visto el banquete del reino de Dios han sido los santos, han sido los místicos. Y los santos son un regalo impagable para todos nosotros. ¿Cuántas veces te dice la gente en la calle: no, pero nadie ha bajado del cielo a decirnos que existe un más allá? Es verdad. El que entra en ese banquete no sale. Gracias a Dios que no sale, que es eterno, que es para siempre, que es la felicidad plena. Pero si ha bajado alguien, ha bajado Jesucristo. Hombre, es que Jesucristo, sí, nada más y nada menos que Jesucristo. Y nos ha hablado de ese destino final, que es de lo que más habla el Señor, de la resurrección del Padre, con el cual un día nos encontraremos. Ha bajado alguien. Pero es que los santos, los místicos, son los que han mirado a través de la cerradura y han entrevisto un poquito lo que es el banquete del reino de Dios, los santos. Qué suerte tenemos cuando podemos leer los escritos de los santos de puño y letra. No que otro hable de un santo y escriba una vida de un santo. No, cuando podemos ver los escritos de los santos. Y si en nuestra vida tenemos la suerte de tratar con una persona santa, con una auténtica santidad, entonces eso sí que es una bendición. Porque los santos son personas de carne y hueso. Y a lo mejor los hay entre nosotros, no lo sabemos. Todos estamos en camino hacia esa santidad. Pero la Iglesia, algunos los canoniza y los declara santos, porque vivieron las virtudes en un grado heroico. Entonces, qué importante es que tratemos con los santos, con los místicos, que son los que han mirado a través de esa cerradura. Los mismos apóstoles dicen: qué bien se está aquí. Hagamos 3 yozas, qué bien se está aquí. Te hablan todos los santos que es una experiencia, esa unión con Dios que llegan a tener los santos. Santa Teresa de San Juan de la Cruz, Santa Teresa habla de la 7ª morada, ya es ese encuentro máximo con el Señor, esa unión grandísima ya con Dios. Y San Juan de la Cruz habla de la subida al Monte Carmelo. Eso ya es un grado de unión muy grande con Dios. Dice la Sagrada Escritura: ni ojo vio, ni ojo oyó, ni mente alguna es capaz de imaginarse lo que Dios tiene preparado para los que le aman. San Juan de la Cruz habla de una muerte de amor para los que se acercan a contemplar el rostro deslumbrador de Dios. Una muerte de amor. Santo Tomás de Aquino, después de escribir la Suma Teológica, que es una obra increíble,
Qué cabeza tenía Santo Tomás de Aquino, algo increíble. Yo creo que he tenido que estudiar bastante en el seminario. Qué cabeza, increíble. Y cuando él tiene esa unión tan grande con Dios y llega a ese grado de unión tan grande con Dios, dice Santo Tomás de Aquino, todo lo que he escrito es paja. Tenía esta intención de quemar la Suma Teológica, menos mal que no lo dejaron. Habremos perdido muchísimo. O Santa Teresa de Jesús dice, esta vida no pasa de ser una mala noche en una mala posada. Y no es que seamos negativos con nuestra vida, estamos comparando esa experiencia tan grande de Dios. La misma Santa Teresa de Jesús también decía, si la gente supiera la felicidad tan grande que hay dentro de un convento nuestro, un convento de carmelitas, tendríamos que hacer las vallas más altas para que no saltase la gente y entrase. Y esta experiencia la vemos muchas veces en las personas cuando uno visita, por ejemplo, un convento de carmelitas o jerónimas que tenemos aquí en el arciprestazgo y ve uno esa alegría que tienen, esa felicidad que tienen. Bien, he dicho la cerradura, pero para los cristianos de a pie, que puede que seamos todos, los que estamos aquí, no lo sé, a lo mejor hay alguno que está ya en la séptima morada, no lo sé, que no llegamos a esas sublimes experiencias de Tabor en nuestra vida, el Señor nos hace probar los aperitivos. No llegamos a mirar por la cerradura. Esto es como las bodas, ¿no? Yo no sé muy bien cómo se dice, me parece que se dice un lunch, ¿no? Esos aperitivos que hay antes de pasar al banquete. O antiguamente, yo te recuerdo cuando era niño, cuando se casó un tío mío, el hermano más pequeño de mi madre, pues yo estaba allí en la puerta de casa repartiendo dulces, anís y todas esas cosas, ¿no? Los aperitivos antes del banquete. Pues bien, el Señor a nosotros también nos ofrece aperitivos. El catequista, dando catequesis, que ve la cara de gozo de los niños. El padre que ve que su ejemplo no es en vano, que sus hijos le siguen. Ese ejemplo. El sacerdote que disfruta viendo a los niños el día de su primera comunión. O también, en este caso yo, que disfruta cuando asistís, que disfruto cuando asistís a la hora santa, a un retiro, pasando frío como esta noche. Son aperitivos que nos da el Señor para seguir adelante. La alegría de darse a los demás. Ese ofensor que te ha ofendido y se arrepiente y te pide perdón. Todo eso son aperitivos del Señor. O la libertad que te da cuando has vencido una esclavitud. Hay tantos y tantos aperitivos que nos da el Señor. Y pensamos, si así es la vida en esta tierra, ¿qué será el cielo? Pues aprovechémonos de lo que los santos han contemplado por el ojo de esa cerradura. Qué importante es que leamos los escritos de los santos de su puño y letra. Yo cuando hago oración y a lo mejor me aburro, pues tiro de algún santo a leer sus escritos de puño y letra. Porque es que enseguida se nota que están ungidos por el Espíritu Santo. Se nota esa unión que tienen con Dios. Se nota enseguida que son almas de Dios. Y eso te lo contagia. Y además, digo más, te curan en humildad. Si nos creemos que somos muy santitos, que somos muy buenos, leamos un ratito a un santo, a cualquiera de ellos, de sus escritos de puño y letra, y nos daremos enseguida cuenta, madre mía, qué lejos estamos. Son una cura de humildad. Octavo punto. Este me parece muy importante. El sufrimiento añadido.
Dice el prefacio de la Misa de la Transfiguración del Señor. Los prefacios son muy importantes. Es ese momento, por si alguno lo sabe, cuando se dice el Señor esté con vosotros hasta el santo. Ahí está el prefacio. El prefacio es un resumen perfectamente hecho, porque eso se ha ido fraguando a lo largo de siglos en la liturgia de la Iglesia. Es un resumen perfectamente hecho de lo que se celebra en la fiesta, del sentido profundo que se celebra en la fiesta. Y dice el prefacio: para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que por la pasión se llega a la resurrección. Que por la pasión se llega a la resurrección. Ese sería, yo creo, lo central del prefacio de la Transfiguración. Que por la pasión se llega a la resurrección. Los apóstoles estaban tristes por lo que el Señor les había dicho en Cesarea de Filipos, que tenía que morir, que tenía que entregar su vida, o sea, que tenían que pasar él por la pasión y todos sus seguidores, por supuesto, pero que después eso no acaba ahí, acaba en la resurrección. Y la Transfiguración es un anticipo para que caminen, para que no se desanimen, para que sigan adelante. Y si la pasión es el camino a la resurrección, podríamos preguntarnos, ¿el cristiano tiene un sufrimiento añadido? Es verdad que en la vida todos sufren, pero mi pregunta va un poquito más allá. El cristiano, por el hecho de ser cristiano, el cristiano, por el hecho de seguir a Jesucristo, ¿tiene un sufrimiento añadido? Yo diría que sí, pero con peros. Ahora lo explicamos. El mismo Jesús nos lo dice. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Esa cruz es la cruz de Cristo. Es la suya, que la hacemos nuestra. Y me siga. Es una cruz más. Hay muchas cruces en la vida, pero por seguir al Señor hay una cruz más. Y yo creo que de esto tenemos experiencia todos. No me digan que nunca les han criticado o perseguido por seguir al Señor. Yo me acuerdo en mis años de adolescentes, cuando trabajaba en la construcción. Los sábados nos juntábamos allí, pues 24 o 25 personas. La mitad muy jóvenes. Pues tanto los jóvenes como los adultos se burlaban y se reían de mí, porque era practicante. ¿Veis? Un sufrimiento añadido. Como párroco, ya no me refiero solamente aquí a esta parroquia, sino a todas las parroquias, por ser fiel a las normas de la Iglesia, al Evangelio, también muchas veces he sido perseguido, muchas, no solamente aquí en Arroyo, en todas las parroquias. Son sufrimientos añadidos por ser cristiano, por seguir a Jesús. Lo digo con un ejemplo. ¿Un padre, por ser padre, no tiene sufrimientos añadidos? Pues sin duda ninguna que sí. Esos padres que están esperando de noche nerviosos a que lleguen sus hijos adolescentes a su casa, y si les pasará algo, mira que todavía es muy joven, todavía tiene cabeza, y si está bebiendo más de la cuenta, y si le pasa algo, y si se ha montado en el coche y se ha ido por ahí, se ha bebido una copa de más, y si tiene un accidente. A los padres les pasa por la cabeza de todo. ¿Hay sufrimientos añadidos por ser padres y tener hijos? Pues sí, pero hay muchas compensaciones.
hay muchas compensaciones. Solamente me he encontrado con una persona en la vida que me ha dicho que si volviera para atrás no tendría hijos. Solamente me he encontrado con una. La verdad es que cuando me lo dijo, me quedó un mal cuerpo. Porque los hijos tienen muchísimas compensaciones. Ahora, también hay preocupaciones con los hijos, y disgustos y problemas. Pero hay compensaciones. No nos damos cuenta muchas veces que en la vida sufrimos porque tenemos. Y como tenemos, cuando perdemos eso que tenemos, pues sufrimos y nos duele, pero no nos damos cuenta el tiempo que hemos disfrutado, eso que hemos tenido. Sufrimos porque tenemos. Y entonces cuando perdemos lo que tenemos, sufrimos. Pero es que nos damos cuenta que hemos tenido y lo hemos disfrutado. ¿Por qué no le damos gracias a Dios? Hay una oración preciosa en el ritual de exequias, en los entierros, que dice así: te damos gracias, Señor, por todas las gracias que le diste a lo largo de su vida. Eso en el momento del entierro. ¿Se reza esa oración? Bueno, el día que la rezo, ¿no? Porque hay muchas más. Te damos gracias, Señor, por todos los dones que le concediste a lo largo de su vida. Te damos gracias. O sea, hay sufrimientos añadidos, pero hay muchas compensaciones por seguir al Señor. Lo que no puede ser es que nosotros le ganemos en generosidad al Señor. No, eso nunca es posible. Nosotros nunca le vamos a ganar en generosidad al Señor, nunca, nunca, nunca. Solo faltaría. Ya sé que esa mentalidad la tenemos algunas veces. Con todo lo que yo le he dado al Señor y mira ahora cómo me ha tratado. Nada, no tiene ni idea lo que está diciendo. Nosotros al Señor nunca le podemos ganar en generosidad. Nunca. El otro día escuchaba una historia muy bonita de uno que fue al hospital y le pusieron oxígeno y le cobraron no sé cuánto, un ratito que estuvo en el hospital, una persona mayor, y se puso a llorar. ¿Pero por qué llora? Pues si no puede pagarlo, no lo pague, no pasa nada tampoco. Dice, no, lloro porque el Señor me ha estado dando ese oxígeno a lo largo de 80 y tantos años en mi vida y no me ha cobrado nada. A veces no nos damos cuenta de todos los dones que nos da el Señor. Por eso, al Señor no podemos ganarle en generosidad, nunca. Y ahora digo 4 compensaciones que nos da el Señor. La primera, el 100 por 1. Y esto no es que lo diga yo, lo dice el mismo Señor. Nos dice que en esta vida, cuidado que siempre nos vamos a la otra vida, que allí el Señor no lo pagará todo. No. El mismo Señor en los Evangelios nos dice que nos dará el 100 por 1 en esta vida. Eso sí, pone un pequeño matiz. Dice, con persecuciones. Pero nos dice que nos dará el 100 por 1. Y a lo mejor podemos decir nosotros, bueno, no sé yo, esa experiencia no la he tenido en mi vida, eso del 100 por 1. Es que a lo mejor no le hemos dado el 1. Pero es una promesa del Señor, como tantas otras en el Evangelio, que Él nos da el 100 por 1. Segunda compensación, en la misma frase, dice el Señor, y la vida eterna en el más allá. Aquí nos da el 100 por 1 y la vida eterna en el más allá. Y no digamos aquello que dice el Quijote, ¿no? Largo me fiáis, amigo Sancho. Largo me fiáis. ¡Puf! El más allá. Pero qué importante es esa conciencia del más allá. Esa fe en el más allá. Porque ya tenemos una dirección.
Ya sabemos hacia dónde caminamos, aunque esté lejano. Para algunos más que para otros. Pero ya tenemos una dirección en la cual caminar. Esto le da todo un sentido a la vida. La tercera compensación. Qué grande es también tener esta experiencia. La cruz de Cristo es fecunda. La cruz de Cristo es fructífera. ¿Que hay cruces añadidas por seguir al Señor? Sí. Pero una compensación muy grande es que la cruz de Cristo es fructífera, que la cruz de Cristo es fecunda. Que la cruz, fíjense si esto es grande, tiene un valor redentor. Nuestras cruces, por supuesto la de Jesús faltaría más. Jesús redime al mundo muriendo en la cruz. Pero llega a decir San Pablo, completo en mí lo que falta a la pasión de Cristo. Hay que entender esto. No es que le falte nada a la pasión de Cristo, sino que nosotros nos unimos a la cruz de Cristo, unimos nuestras cruces a la cruz de Cristo y ya nuestras cruces tienen un valor redentor. Cuando nosotros nuestro sufrimiento lo asumimos, lo aceptamos y se lo ofrecemos al Señor, esa cruz es fecunda. Esa cruz es fructífera. Esa cruz puede hacer mucho bien. Esa cruz puede alcanzar gracias para muchas personas. Qué bien entendieron esto los niños de Fátima, que hacían penitencia voluntaria por la conversión de los pecadores. Y lo decían así, con 7 añitos. Hacían penitencia por la conversión de los pecadores. Por la conversión. Ellos de alguna manera eran conscientes que con su penitencia podían alcanzar gracias de Dios para que se convirtieran los pecadores. Eso, niños de 7 años. Y ahora estamos los adultos, vamos, yo lo escucho constantemente en la calle, que no entienden una pequeña penitencia los viernes de Cuaresma. Dicen, eso son tonterías, eso no vale para nada. No lo entendemos. Nos cuesta entenderlo. Y niños de 7 años lo entendían. Nos convertimos de alguna manera en colaboradores de Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz es el mayor acto de humanidad, de amor que hay en el mundo. Mayor acto de amor, de entrega. Y allí, que aparentemente aquello era un fracaso, allí se estaba realizando la salvación de la humanidad para todos los siglos. ¿Qué estaremos realizando nosotros cuando ofrecemos nuestras cruces al Señor? ¿Lo sabemos? No. ¿Lo sabremos algún día? Esperemos que en el cielo nos demos cuenta de lo que nuestras cruces ofrecidas consiguieron. Porque las cruces ofrecidas, aceptadas y asumidas son fructíferas, pero no un poquito, muy fructíferas. Son fecundas, pero no un poquito, muy, muy fecundas. Y cuarta compensación, ya estamos acabando. Toda la vida adquiere un sentido. Sí, que tendremos cruces añadidas, pero con un sentido. Sabemos hacia dónde caminamos. Y esas cruces de la vida, como pueden ser la muerte, o como puede ser una enfermedad, o como puede ser cualquier cosa, le damos un sentido. Y qué distinto es vivir la vida con un sentido a vivirla sin sentido. Esto lo cambia todo, absolutamente todo. O sea, ¿que hay sufrimientos añadidos? Yo diría que sí, pero las compensaciones
que tienen esos sufrimientos añadidos. Solamente la primera que he dicho, el 100 por 1, ya supera con creces, como no podía ser de otra manera, nuestras cruces. Porque a Dios no le podemos ganar nunca en generosidad. 9º punto, voy a más rapidito. Las almas ventaneras. Esto es una expresión de Santa Teresa, De esto algunos que ya os conozco vaya a hacer más de un chiste. Las almas ventaneras. A ver quiénes son esas almas ventaneras según Santa Teresa. El Tabor es un lugar de silencio y oración, y no porque lo diga yo, sino no en el Evangelio que hemos leído este domingo, sino en el Evangelio de San Lucas. Dice San Lucas: en aquel tiempo Jesús cogió a Pedro, a Santiago y Juan y subió a lo alto de la montaña para orar. Para orar. La montaña bíblicamente es el lugar privilegiado donde Dios se manifiesta, en un ambiente de silencio, de soledad y de oración. Como también el desierto, que lo veíamos el primer domingo de Cuaresma. Es muy difícil vivir llenos de ruidos y gozar en la vida de experiencias humanas y espirituales profundas, de experiencias de encuentro con uno mismo, con Dios y también con los demás. Cuando estamos llenos de ruidos, pendientes de lo exterior, de la vida de los demás, es lo que Santa Teresa llama almas ventaneras. Y nosotros decimos, sí, la vieja del visillo, pero es que no te falta mirar por el visillo o ser alma ventanera siendo mayor. Nos asomamos a la ventana cuando estamos llenos de ruido y dispersos. ¿Cuánto nos cuesta? Yo he dado ya muchos retiros en las casas de espiritualidad que tenemos en la diócesis, incluso ejercicios espirituales. ¿Cuánto nos cuesta el silencio? Pero no es decir, bueno, un retiro, unos ejercicios espirituales, se supone que tiene que haber un ambiente de silencio, ¿no? Y no me estoy refiriendo a que uno le diga al otro cualquier cosita y ya está. No. Es que nos vamos de conversación. Pero es que además afectando a los que están allí. Nuestra iglesia pasa mucho. En nuestra iglesia, al finalizar las misas, se habla mucho. Incluso llegamos un ratito antes a la iglesia y estamos de conversación. Y estamos molestando al que está rezando. Y yo también caigo en ese defecto, También entono el mea culpa. Pero una iglesia tiene que ser un lugar de oración. Es que a mí me da la impresión que algunas veces venimos a la iglesia y como no hable con el que está allá al lado, el otro como que se enfada. Porque todavía no hemos superado que la iglesia es un lugar de oración. Y nos cuesta mucho el silencio. Pero es que el silencio es signo de una profunda vida interior. Cuando nos cuesta tanto el silencio, es señal de que en nuestra vida falta mucha vida interior. Cuando no soportamos el silencio, mala señal es esa. Acabo este punto con una frase que decía Pablo VI. El hombre moderno ha salido de casa, ha perdido la llave y no puede entrar. Nos pasa mucho esto. Y 10º y último punto. La cuarta tienda.
¿Qué dicen los apóstoles? ¡Qué bien se está aquí! Hagamos 3 tiendas. ¿Pero qué les dice Jesús? No, hijos míos, no. Eso de quedarnos aquí, no. Hay que bajar al llano. Hay que bajar al llano. Hay que bajar al llano para trabajar por el reino de Dios. Pero en el llano también podemos construir tiendas. La cuarta, la quinta, la sexta, la que sea. En el Antiguo Testamento está la tienda del encuentro. Era donde el encuentro ¿con quién? Con Dios. La tienda del encuentro. Ahí llevaban el arca. Dentro del arca, las piedras de los 10 mandamientos, el bastón de Moisés y un poquito de maná. Y para ellos eso era el lugar de la Sequiná, la presencia de Dios. Allí estaban con mucho respeto. Hasta que llegaría después al templo de Jerusalén y después se pondría ya en el Santa Santurum el Arca de la Alianza, donde solamente podía entrar, me parece que una vez, el sacerdote al año. Lugar de encuentro con Dios. ¿Qué dice Jesús? Que vino a habitar entre nosotros, que puso su tienda entre nosotros. Nosotros tenemos que descubrir en nuestro interior que es el lugar de encuentro con Dios. Porque Dios está en cada hombre. Dios habita en cada hombre. Y una de las misiones que tenemos que hacer al bajar al llano es hacerle descubrir a los demás que en ellos mismos, que dentro de ellos puede estar el Señor y está el Señor. La cuarta tienda. Hay que bajar al llano. No nos podemos quedar en el Tabor. Pues nos quedamos un ratito en silencio y dentro de un rato damos la bendición con el Santísimo.